Voluntare, muchísimas gracias a Repsol. Vamos a dar ya paso a esta mesa que se llama Actual rol de las empresas en el contexto social y medioambiental. Y me acompañan, bueno, tenemos aquí invitados de lujo. Os presento por orden Pedro León y Francia, socio director de la Fundación KPMG, Begoña Barberá, responsable de diversidad, proyectos sociales y cultura de Iberdrola, y Susana Gato, directora de responsabilidad corporativa de A3 Media y directora adjunta de la Fundación A3 Media. Bueno, yo quería pediros para empezar una breve reflexión sobre el tema de esta mesa. Puede empezar quien quiera. Bueno, pues, si parece, yo como estoy aquí en condición de mi cuota, no esperéis grandes cosas. Entonces arranco directamente, primero dándoles gracias a Voluntare por la invitación y a los que estáis aquí, a los que estáis también siguiéndolo en remoto. Yo creo que el papel de las empresas en la sociedad se ha transformado, yo diría que a la misma velocidad que la sociedad en los últimos años, y yo creo que la pandemia ha sido un gran exponente. La respuesta del sector privado, sobre todo en los momentos más duros de la pandemia, poniendo a disposición contactos, proveedores, procesos productivos para ayudar en la fabricación de aquellos EPIs que nadie tenía, yo creo que lo recordaremos como una gran muestra de solidaridad y de liderazgo social. Yo creo que también las empresas han entendido que las demandas sociales han cambiado y esos famosos grupos de interés tienen cada vez más peso. Y es un peso que no solo lo generan los inversores del lado del dinero, son también los profesionales y el resto de la sociedad que nos está exigiendo que hagamos cosas de manera diferente, que nos comportemos de manera diferente, porque ese nivel de exigencia social, que debería ser un nivel de autoexigencia, yo creo que ha crecido mucho en los últimos años. Yo creo que valoramos cada vez más los intangibles, esa capacidad de generar confianza, que es lo que marca la diferencia en muchos casos en el mercado, esa reputación, y un poco recogiendo parte de lo que decía Antonio, o sea, esa reputación y esa generación de información que yo creo que va en una secuencia que no se puede invertir, y tenemos aquí gente que sabéis de comunicación mucho más que yo. Es decir, primero hay que ser, luego hay que hacer y luego hay que decir. Es decir, el contarlo tiene que ser el final del trayecto. Yo creo que las empresas hemos entendido este incremento del compromiso social y hemos entendido que también dentro de este compromiso está el contar con humildad, con claridad y con datos dónde estamos y por qué funcionamos de esta manera. Esa sería mi reflexión inicial. Begoña, si queréis proseguir con el orden. Sí, bueno, mi reflexión sería que de alguna manera las empresas siempre han sido motores de transformación social, y sí que es cierto que ha habido una evolución a lo largo de los años, sobre todo desde la incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde se hace ese llamamiento a las empresas y empieza a darse el protagonismo que realmente tienen para actualmente ser actores clave, ¿no?, en este contexto social y medioambiental. Y en un entorno en el que todavía estamos viviendo los efectos de la pandemia, de las consecuencias económicas y sociales, sí que se hace imprescindible absolutamente, al hilo de lo que comentaba Antonio, ¿no?, el que las empresas incorporen esas estrategias empresariales con criterios que aúnen criterios medioambientales, que aúnen criterios sociales y de gobernanza para esa gestión socialmente responsable, ¿no? Ahora mismo en las empresas estamos en el foco de algo muy importante y que se ha visto en la cumbre de clima de Glasgow, que es la descarbonización de la economía, ¿no? Hubo una decisión, un consenso unánime sobre la necesidad de una descarbonización rápida, de una descarbonización efectiva, y ahí son muchas empresas y muchos sectores los que están liderando o de alguna manera contribuyendo a esa descarbonización. Entonces, realmente en el momento en el que estamos, el poder contribuir al progreso social, al progreso económico, preservando el medio ambiente y además preservando también la sostenibilidad, es algo que tiene que estar en el propósito de todas las compañías, y además ese propósito, como también hemos visto, tiene que ser compartido con los empleados, porque a través del voluntariado la respuesta a los retos sociales de la sociedad y
tiene que ser una parte absolutamente integral e indivisible y generar esas oportunidades. Susana. Bueno, yo aprovecho para agradecer a Voluntare por la invitación y de verdad encantada de estar aquí. Yo fui una de esas que estaba hace 14 años en el primero, con muchísima menos experiencia y empezando mi camino en estos temas. Y la verdad es que han pasado 14 años. Que estemos aquí yo creo que es una gran noticia, porque yo creo que esto quiere decir que estos temas están siendo de verdad relevantes, el voluntariado, todos los aspectos sociales, medioambientales que estamos hablando. Yo poco puedo añadir lo que han comentado Pedro y Begoña, pero estoy muy de acuerdo con lo que están diciendo, por supuesto. Yo creo que estamos en una época no tanto de cambios, sino en un cambio de época. Yo creo que estamos viviendo un momento muy importante a nivel de ese propósito o ese compromiso social de las compañías. Y yo creo que el cambio más importante que estamos viendo es esa toma de conciencia por parte de la compañía, de esa contribución que tiene que tener a ese desarrollo de modelos mucho más sostenibles. Yo creo que en un momento en el que estamos viviendo, como todos estáis viendo, crisis económicas en 2008, luego le sigue una pandemia, una crisis sanitaria, una guerra en Europa, una crisis climática, estamos afrontando retos y la empresa yo creo que se ha dado cuenta y ha tomado conciencia del papel protagonista que puede tener, o no sé si protagonista, o por lo menos tener un papel de colaboración con el resto de actores, porque los retos son tan globales, son tan importantes, que si no hay una colaboración de todos los actores y todos los agentes, es muy complicado que los podamos afrontar. Entonces yo creo que sí que el principal cambio que yo creo que todos los que estamos en estos puestos estamos viviendo es esa toma de conciencia, es esa parte de reflexionar, como decía Begoña, del propósito corporativo de tu compañía, ese no solamente lo que haces, no es solamente cómo lo haces, sino de verdad para qué lo estás haciendo, ¿no? ¿Cuál es tu trascendencia, cuál es el legado que tú vas a dejar en esta sociedad? Y yo creo que esa reflexión profunda, ese saber y tomar conciencia de que somos un actor más y un actor muy importante a la hora de afrontar estos retos, y que tenemos un papel y que podemos contribuir. Y yo creo que la pandemia lo que ha hecho es que las empresas hayan podido, como decía al principio Pedro, poner a disposición de la sociedad sus procesos productivos, sus productos, su capacidad de difusión, incluso se está tomando conciencia de esa labor incluso un poco pedagógica que tú puedes hacer a la sociedad a través de tus productos, de tus servicios. Y yo creo que esto antes no existía, o hace 15 años o 14 cuando Voluntare o cuando este congreso empezó y empezamos a hablar de todos estos temas, yo creo que esa conciencia y esa importancia que podíamos tener como actor no la teníamos. Entonces yo creo que ese cambio un poco de mentalidad es lo que está haciendo también que estemos evolucionando. Habláis de esa toma de conciencia por parte de las organizaciones. Pedro, ¿cómo se puede redefinir el modelo de colaboración entre sectores? Bueno, esa es una de mis favoritas. Es decir, yo creo que ya lo apuntaba ahora Begoña. Yo creo que solo podremos avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva si somos capaces de avanzar en el ODS 17, ese trabajo en red, que para mí es el más complicado de todos los retos que tenemos por delante. Significa que sector público, sector privado y sector social tenemos que trabajar unidos buscando un objetivo común y superando prejuicios, superando malos entendidos y superando situaciones históricas del pasado. Yo creo que hablamos todos un lenguaje común y quizá las situaciones más dramáticas, como puede ser la que hemos vivido en estos últimos años, nos han ayudado a que sea así, pero yo creo que exige un ejercicio de enorme generosidad el poner por delante la causa a la que servimos, de nuestra propia marca, de nuestra propia organización, pero sinceramente creo que si no hacemos una reflexión, tanto sector público, sector privado y sector social, de cómo podemos avanzar juntos y cada uno aportar lo que mejor sabe hacer, nos costará mucho más conseguir esa sociedad un poquitín más justa que creo que todos tenemos como aspiración. Begoña, ya más a nivel interno, ¿crees que hoy son los empleados más partícipes que nunca, forman parte más que nunca de la responsabilidad social dentro de las compañías? Sí, sin duda. Y ahí ha ayudado muchísimo el voluntariado corporativo, ¿no? De alguna manera el voluntariado ayuda a tangibilizar, ¿no? Esas acciones de RSC de la compañía.
realmente el voluntariado corporativo es un fenómeno que no es tan antiguo, ¿no? En España diríamos que comienzan las grandes empresas pues allá por el 2004, 2005, son unos, o sea que es ayer, ¿no? Prácticamente, y como digo, ha ayudado muchísimo a compartir ese propósito que antes hablaba, ¿no? Cuando decía lo de los criterios ESG, es fundamental que haya unos objetivos claros, que haya una hoja de ruta, que haya un propósito empresarial y una coherencia y una visión a largo plazo. Y que ese propósito realmente sea compartido, ¿no? Nosotros, cuando incorporamos los ODS a nuestra estrategia empresarial, el paso siguiente fue cómo canalizar el talento de todos nuestros empleados y ponerlo a favor de esos objetivos de desarrollo sostenible. Y también se hizo una alineación del programa, ¿no? Y comenzamos a difundir, a formar, a integrar los ODS en la compañía para que todos nuestros voluntarios entendieran hacia dónde nos dirigíamos, en qué estábamos trabajando y por qué lo estábamos haciendo, ¿no? Y eso nos ayudó muchísimo a trabajar por un propósito mayor, que era en este caso el de colaborar con el mayor movimiento social, ¿no? A nivel global que se ha dado en los últimos tiempos. Y a raíz de ahí, siempre nosotros, como decía antes, ¿no? No concebimos nuestro dividendo social, que es el conjunto de actividades que generan valor en nuestra compañía, sin la participación de nuestros empleados ante estos retos sociales y ante la contribución de los ODS. Y además hay otra cosa, y es que las empresas tenemos que estar siempre en una constante reinvención para estar atentos a las necesidades sociales en un mundo tan cambiante, ¿no? Como estamos viendo ahora con las últimas crisis que estamos sufriendo, ¿no? Y ahí tenemos que estar siempre de la mano de lo que siempre decimos que valoramos más, que es nuestro capital humano, para compartir con ellos hacia dónde estamos yendo y generar esas oportunidades para que ellos participen también de nuestro propósito. Susana, ¿cómo se ha potenciado y consolidado el rol social de las empresas? A ver, yo creo que aquí, y recojo un poco también la idea que decía Pedro al principio, yo creo que no todas las empresas, yo creo que también aquí hay que ser honesto y hay que ser crítico. No creo que haya una convicción de primeras de todas las empresas de esta integración de la sostenibilidad, probablemente porque no se entiende bien o probablemente porque se considera que no es rentable o por muchísimos motivos. Entonces, yo creo que uno de los grandes, o que han tenido un papel muy importante para potenciar ese compromiso social, medioambiental de las compañías, ha sido la presión externa y ha sido la presión de los grupos de interés y de los famosos stakeholders, esos grupos que pueden impactar e influir en las compañías. Y yo creo que ha habido un cambio muy importante sobre todo de esas exigencias de algunos de los grupos de interés más importantes para las empresas. Desde el momento en que los inversores empiezan a preguntarnos qué papel tenemos en la sociedad, cuál es nuestro compromiso, cuál es nuestro desempeño medioambiental, qué estamos haciendo, yo creo que eso produce un cambio muy importante, porque ya cuando el inversor, que es tan importante su figura en una compañía, empieza a exigir o empieza a preguntar o reclama mayor transparencia o tienes ese riesgo de que tu financiación pueda depender de este tipo de cosas, pues indudablemente yo creo que eso crea que ese impulso, ¿no? Entonces, quizá no estemos siendo un poco reactivos. No digo que haya muchas compañías que han sido, yo creo que muy proactivas y que son ejemplos en los que yo creo que nos miramos y que son líderes y lo han hecho por propia convicción, pero creo que sí que ha habido muchas que es algo mucho más reactivo. Por eso yo creo que ese papel del inversor ha sido muy importante, igual que la regulación. Yo creo que nos ha ayudado mucho también a poner foco, porque muchas veces no sabías muy bien cómo gestionarlo, cómo hacerlo, cómo medirlo, cuál es lo más relevante. Entonces, yo creo que en este camino también hemos ido aprendiendo y el tener algunas herramientas, y yo creo que la parte de regulación ha sido un factor impulsor muy importante.
y yo creo que luego todos somos ciudadanos, todos somos consumidores y tenemos un papel y yo creo que también, se hablaba antes de esa conciencia de las empresas, yo creo que también somos consumidores y ciudadanos mucho más conscientes de todos los problemas sociales, medioambientales que estamos viviendo y que nosotros también podemos ser partícipes dentro de nuestros hábitos y dentro de nuestra contribución individual, y eso hace que esa parte de responsabilidad individual esté también cayendo a la empresa, porque estamos teniendo unos consumidores que están siendo también mucho más exigentes, ¿no? Y le están diciendo a la empresa, oye, ¿qué estás haciendo? ¿No? Y lo mismo, pues prefiero otros productos de otras empresas que estén siendo mucho más comprometidos de lo que estás siendo tú. Con lo cual, yo creo que esa parte de presión de los grupos de interés o de mayor exigencia sí que está teniendo un papel de potenciador que está un poco también, bueno, pues, consolidando ese compromiso, ¿no? de las compañías. Os quiero recordar que si os van surgiendo preguntas, tenéis unas tarjetitas para apuntarlas, levantáis las manos, las recogen y luego se las traslado yo a los ponentes. Pedro, hablando de este rol social de las empresas, ¿crees que se ha superado la filantropía como única meta? Quiero pensar que sí. Y un poco continúo sobre lo que construía Susana, que yo creo que está en la base de lo que todos pensamos. Yo creo que las empresas hemos asumido que tenemos que avanzar, lo decía también Antonio, que tenemos que hacer que esa estrategia ESG, que son 3 mundos diferentes, forme parte de nuestra estrategia de negocio. Entonces, a la hora de avanzar, lo que sí que vemos son diferentes niveles de compromiso, y nosotros hablamos siempre de las 3 Cs. Hay compañías o organizaciones que avanzan por coacción. Es decir, tienen pues una regulación que les obliga a moverse en una determinada dirección. Bueno, sucede, el resultado es positivo, ahí lo dejo. Hay otras que avanzan por conveniencia, que es lo que mis hijos llamarían postureo. Es decir, a ver, no estoy muy convencido, pero bueno, es lo que me piden, ya me va bien, soy más sexy como compañía si lo hago así, y avanzo. Pero realmente la que mueve la aguja son las compañías que avanzan por convicción. Y ese es el punto al que queremos llegar. Esas son las compañías que están dispuestas a recorrer esa milla extra, más allá de los compromisos de la obligación legal, que realmente han aprendido, porque yo creo que en muchos casos, y es un discurso que llevamos oyendo muchos años de muchas organizaciones, de las personas son lo más importante en mi organización. Yo creo que en muchos casos, por primera vez, la pandemia colocó a las personas en el centro de los debates de las organizaciones, tanto en los comités de dirección como en los consejos de administración. El reto ahora es que no perdamos ese lugar. Entonces, yo creo que aquí, en ese tránsito de las compañías hacia un compromiso social más allá de la filantropía, también la transformación del governance es muy importante. Yo creo que los consejos de administración han asumido como propia esta tarea de escuchar más a los grupos de interés y de hacer avanzar a las compañías. Y esto, en muchos casos, genera debates incómodos entre los consejeros ejecutivos, los consejeros no ejecutivos, que son retados sobre si determinados planteamientos de negocio responden al propósito corporativo, tienen a las personas en el centro, o encajan con la estrategia de ESG de las compañías. Yo creo que ese es el mundo al que nos queremos dirigir. Yo creo que ya la mayoría de las organizaciones, cuando hablamos de nuestras estrategias de sostenibilidad, no recogen solo la parte del pilar medioambiental, sino que son más amplios. Hablamos de 4 pilares, el primero es el medioambiental, el segundo es el de las personas, el tercero es el del gobierno y el cuarto el del compromiso con la sociedad. En la medida en la que estos 4 pilares estén alineados, sean coherentes, sean consistentes y vivan dentro de la estrategia de negocio, yo creo que podremos acreditar ante toda la sociedad que ese compromiso va más allá de la filantropía. Decías antes que no solo hay que decir, sino que hay que hacer y también hay que medir. Begoña, ¿tú crees que se está avanzando en la huella social o cómo se está avanzando y en su medición de los empleados, en la huella social de los empleados?
Pues sí, ahora te cuento, Laura, porque me encanta la reflexión que ha hecho Pedro, ¿no?, de las 3 Cs y sobre todo esa C de convicción que viene un poco para contar cómo se desarrolla esa huella social de los empleados, ¿no? Nosotros en voluntariado corporativo, como decía al principio, consideramos que es una parte estratégica de esa respuesta que tenemos, ¿no?, ante los retos sociales, pero evidentemente hay un gran trabajo detrás para entender y para ofrecer esas oportunidades de voluntariado, ¿no? Hablaba de cómo habíamos alineado nuestro programa con los ODS, cómo trabajamos con las entidades sociales en esa búsqueda de oportunidades y cómo ya desde el año 2005 todas nuestras oportunidades de voluntariado están alineadas y están publicadas respecto al ODS y a la meta, ¿no?, a la que se contribuye para avanzar en ese camino común, ¿no? Entonces, al final el voluntariado efectivamente también tiene que ser por convicción. Si tú, el empleado, entiende cuál es el para qué está haciendo esto, a quién está beneficiando, cómo le está beneficiando y qué resultados va a obtener de su acción, porque al final todos nos queremos sentir útiles en nuestros trabajos, ¿no?, y en nuestras acciones, incluso en voluntariado. Es súper importante ese entendimiento porque va a generar un mayor compromiso y una mayor dedicación, en este caso, al voluntariado. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que todo el mundo hablaba de la huella social de las empresas, pero vimos que nadie hablaba de la huella social del empleado. Al final, el impacto social de una empresa consiste de muchos impactos de diferentes áreas y de diferentes negocios e input externos e internos, ¿no? Y uno muy importante es el de los empleados. Entonces, nadie hablaba de esta huella social, de cómo está impactando el empleado, y decidimos desarrollar este proyecto en el que todos los voluntarios pueden conocer cuántos ODS están contribuyendo, de qué manera, a qué metas están contribuyendo, cuántas personas, cómo las han beneficiado, cuál ha sido el resultado. Entonces, todos absolutamente, antes de ir a una actividad de voluntariado, conocen esta información, pero luego a lo largo del año y en las fechas que ellos quieran van a poder ver reflejada esa huella social que es medible, ¿no? Y además, también asociado a esto, para generar todavía un mayor convencimiento y una mayor convicción, lo estamos midiendo para ver cuánto se está impactando. Y además estamos haciendo también un módulo de gamificación que es muy interesante, que es para las personas que más, digamos, participaciones tengan en voluntariado, nosotros lo llamamos más huellas consigan, ¿no?, en esa camino hacia el bienestar social, pueden obtener premios en metálico para reinvertirlos en proyectos sociales a su elección y todavía ayudarles más a ir más lejos en esa huella social que quieren dejar. Para que vayan con esa convicción, como Con dice esa convicción, como decía Pedro. Y Susana, ¿qué crees que espera el empleado de la compañía en este sentido? Si puedo comentar una cosita de la convicción, Claro. porque yo creo que esto es a lo que todos aspiramos y yo creo, y además también por hacer también un comentario respecto a lo que ha dicho Antonio en esa ponencia o esa charla introductoria. Yo creo que dentro de todos estos factores que están potenciando ese compromiso de las compañías o esta tendencia, también es esa parte de rentabilidad, ¿no? Yo creo que hace 15 años era difícil ver o teníamos muchas dudas respecto a si esto era rentable o no, pero esto de ser socialmente responsable, comprometido, medioambiental, pero esto es rentable, parecía como algo como adicional, no se veía muy claro, ¿no? Y yo creo que ahora sí que podemos decir y podemos vincular que esas empresas que son sostenibles están obteniendo resultados también de rentabilidad y de éxito, y ya tenemos muchos indicadores, muchos índices que nos están demostrando, ¿no?, que ese desempeño sostenible de las compañías también se traduce en un buen desempeño económico, en muchos índices de sostenibilidad, en retorno. Entonces, y cuando Antonio era capaz de incluso poner números, ¿no?, y lo decía además sin
sin ningún tipo de pudor. No hay que sentir pudor de decir que tu estrategia de sostenibilidad te está generando ese éxito empresarial a nivel económico, y de esto se trata, ¿no? Entonces yo creo que también este discurso yo creo que también se conoce mucho más o tenemos ya esos datos y ayuda también a que todo esto se potencie en las compañías. Y respecto al empleado, pues igual que yo antes hablaba de otros grupos de interés, sin duda el principal grupo de interés que tiene una compañía son sus empleados, ese capital humano, y también ellos están siendo muchísimo más exigentes con las compañías en las que están trabajando. Primero, desde el punto de vista más externo, ¿no? Cuando vienen todas estas crisis que estamos viviendo, yo creo que ya el propio empleado está diciéndole a su compañía, oye, ¿qué estáis haciendo o qué vais a hacer o cuál va a ser vuestra contribución a un poco mitigar o hacer frente a lo que está sucediendo, ¿no? Entonces sí que hay ya mucho interés por parte del empleado de lo que hace su compañía a nivel corporativo, ya no solamente su puesto de trabajo, sino lo que está haciendo la corporación, y yo creo que todos sí que estamos detectando esas inquietudes, ya venían de antes, que se canalizan mucho a través del voluntariado, pero ya no solamente es a través del voluntariado, es un poco ese orgullo de que tu compañía esté contribuyendo, ¿no? Y luego también hay una exigencia en esta parte de que el empleado es ese centro, es una parte muy importante. Ellos ya también están exigiendo determinados, pues bueno, esa conciliación, esa flexibilidad, ese desarrollo de su carrera profesional, y todo esto. Yo creo que el Departamento de Recursos Humanos cada vez tiene muchísima más importancia en todos los temas de sostenibilidad y de dar respuesta a esas nuevas exigencias. Antes, cuando estábamos esperando para que empezara el evento, estábamos hablando de cómo las compañías estamos afrontando pues esas demandas de mayor teletrabajo, mayor flexibilidad y nuevos modelos de trabajo, y esto lo ha acelerado la pandemia sin ninguna duda. Ya veníamos un poco vislumbrando, pero y hay esa exigencia y muchos modelos de trabajo están cambiando por esa propia demanda del empleado. Así que es un factor fundamental para que hayamos todavía acelerado más todo esto. A mí me gustaría que compartieseis, además en Corresponsables nos encanta que nos contéis todo lo que hacéis, porque creemos que es el ejemplo, se extiende rápidamente, ¿no? No sé si podéis compartir algún proyecto que haya sido significativo para vosotros en los últimos tiempos. Sí, a ver, yo diría que de entrada lo que tenemos es un desafío, que es dar respuesta a lo que nos piden nuestros profesionales. Es decir, nuestros profesionales no quieren ver un propósito, unos valores escritos en las paredes, y lo que quieren es hacerlo realidad. Y yo creo que el reto que tenemos, y nos tenemos que sentir directamente interpelados, es cómo somos capaces de dar respuesta a esto que nos están pidiendo. Entonces, yo os contaría un proyecto que hicimos, que llamamos Proyecto SOS, que hicimos durante la pandemia con el Banco de Alimentos de Madrid. Y a mí es un proyecto que me gusta mucho, pues los que me conocéis más sabéis que yo soy muy pesado con los proyectos transformadores y estratégicos, y este es un proyecto que empieza desde el lado absolutamente asistencial. Es decir, en lo más duro de la pandemia, ¿qué hicimos? Pues lo que hacían todas las empresas, que es impulsar una recogida de alimentos, impulsar donativos individuales. Y ese fue el momento cero de arranque. A partir de ahí sí que empezamos a pensar que nosotros, como firma de servicios profesionales, tenemos la suerte de trabajar con compañías de todos los sectores. Entonces empezamos a hablar con nuestros clientes para pedirles que se sumaran a la iniciativa. Pero no les llamé yo, porque me hubieran hecho poco caso. Llamó directamente nuestro consejero delegado y empezó a llamar diciendo, oye, estamos en este proyecto con el Banco de Alimentos de Madrid, ¿cómo podéis colaborar? Y a partir de ahí empezaron a surgir diferentes derivadas. Empezamos a conocer más la operativa del banco y vimos que el banco, el modelo tradicional de funcionamiento de los bancos de alimentos, era prácticamente una operadora logística, es decir, recibían donaciones que hacíamos todos los ciudadanos en las campañas en los supermercados, pues comprábamos y donábamos X producto. Entonces ellos recibían y repartían lo que recibían. Entonces, en estos momentos tan difíciles les ayudamos a pensar en un modelo diferente, y han pasado de ser, les ayudamos en la reflexión, una plataforma de distribución a ser una central de compras. Es decir, les ayudamos a negociar con menos proveedores,
con más volumen, a anticipar las demandas, con lo cual conseguimos unas eficiencias medias casi del 25%. Es decir, con los mismos euros de donativo conseguíamos atender un 25% más de familias. Y esto es un cambio muy significativo en toda su operativa. Y ahí es donde realmente nuestros profesionales, nuestros voluntarios, aportaron ese valor. A ver, nosotros, quitándome a mí, tenemos gente muy lista dentro de la organización, es decir, somos 5.000 profesionales, muy inteligentes todos. Entonces, si pones a gente inteligente a trabajar en una causa común y en una causa de un impacto social tan alto como era la pandemia y ayudar al Banco de Alimentos, pues todo el mundo da lo mejor que tiene. Y realmente pues fue un proyecto muy transformador que luego nos ha permitido seguir trabajando con el banco. Ahora estamos ayudándoles en su proceso de transformación digital. Estamos trabajando una aplicación que corre en las plataformas de móviles y que está garantizada por blockchain para hacer transparentes todos los donativos que hacemos en pequeño comercio, que no se puede sumar con la facilidad que tienen las grandes cadenas de distribución a estas campañas. Es decir, pues es una iniciativa que ha involucrado a muchísima gente, porque llegamos a trabajar, pues yo creo que casi 200 personas de diferentes áreas de la firma, porque todos estos procedimientos de optimización de compras directamente en el fabricante, trabajando sin margen de distribución, tenía una derivada fiscal que tuvo que estudiar el equipo de fiscal, tenía una derivada en los contratos en el que tuvo que entrar el equipo de mercantil. Es decir, muchas partes de la firma pudieron participar en un proyecto que empezó pues dando respuesta a una llamada que es no podemos hacerlo solos, necesitamos que nos ayudéis. Fíjate, porque hace Esa sería poco nuestra experiencia. hablábamos hace poco con una compañía en corresponsables que decían, ya no es ESG, ahora viene el ESG más T de la tecnología, ¿no? Qué importante. Begoña. Pues mira, Laura, yo creo que nosotros trabajamos muchísimo proyectos de formación para el empleo, como es el caso de Luces y Acción con nuestros compañeros de la Fundación Tomillo, que luego se explica en el punto de voluntariado. Pero dado que la mesa va alrededor del rol de las empresas en este contexto social y medioambiental, a mí me gustaría hablar del proyecto de respuesta en emergencias, del programa de voluntariado de respuesta en emergencias, de cómo cada vez que hay una crisis como las que estamos sufriendo, ¿no? Cuando fue el COVID, ahora con Ucrania o con Filomena, cómo la agilidad y la capacidad de movilización de los empleados es tremenda, ¿no? Y cómo cada emergencia se trata de una manera individualizada, se analiza junto a las ONGs cuáles son esas necesidades que está habiendo realmente y se da esa respuesta que forma parte, vuelvo otra vez a decir, de la respuesta global que la empresa está dando también. Por otra parte, en el caso, por ejemplo, de la pandemia, yo ahí quiero felicitar a todas las ONGs con las que trabajamos y las entidades sociales, porque en todos esos proyectos de formación para el empleo, que para nosotros son muy importantes, hubo un trabajo ímprobo de digitalizarlos todos, ¿no? De no dejar a todas esas personas de alguna manera que tuvieran un parón en esa formación y cómo fueron capaces de conjuntamente hacer esa transformación. Y además también cómo surgieron muchísimas nuevas formas de ayudar, que luego se tratará en otras mesas y que a nosotros nos ha servido mucho para aprender y para implementar en otros proyectos. Ahora con Ucrania, también al hilo de lo que comentaban Pedro y Susana, cuando hay una emergencia hay una presión interna de los empleados, ¿no? Que quieren que hagas algo, que ayudes, ellos quieren estar. Y también ahí la profesionalización del sector ha ayudado mucho, porque
no es fácil decir que no es fácil decir ahora no toca, o esto no se puede hacer, y esto no se puede hacer no por motivos empresariales, sino porque realmente no es lo más efectivo, ¿no? Entonces, el cómo se hace en cada emergencia ese análisis de la mano de esas entidades sociales es algo que es muy destacable, y esa capacidad, como digo, de movilización que tenemos y que surge en las empresas, para mí sería lo más destacable del proyecto que tenemos de respuesta a emergencias. Para que te hagas una idea, en el COVID fueron alrededor de 2.000 empleados participando solo en las 2 primeras semanas, y ahora con Ucrania se está tratando de otra forma diferente, porque es otra emergencia diferente, pero también hay un índice altísimo de participación, y muchas de las iniciativas vienen de los propios empleados. Susana. Yo creo que Begoña estaba apuntando un punto importante, esa parte de la profesionalización no solamente de la ONG, sino yo creo que también de las relaciones entre la ONG y la empresa. Yo creo que este era uno de los debates de hace 14 años, de esas relaciones, cómo se establecían, las diferencias, los desequilibrios que había, que parecía que no nos entendíamos bien. Yo creo que hemos avanzado muchísimo, y las relaciones con la ONG es un actor más, es un compañero de viaje en todos estos proyectos que la empresa pone en marcha, no es algo adicional, ¿no? Estamos muy alineados, ¿no? Yo creo que es uno de los aprendizajes de todos estos años, y en nuestro caso a mí sí que me gustaría, al final nosotros somos un grupo de comunicación, llegamos a millones de personas en unos segundos a través de nuestros programas informativos, entretenimiento. Es verdad que nosotros el año 2019 hicimos ese proceso de reflexión para descubrir ese propósito corporativo, porque era como, hacemos televisión o radio, pero en realidad, ¿cuál es nuestro propósito último, ¿no? Y al final se puso, es verdad, en una frase bonita de creemos en el poder de la reflexión y de la emoción, pero eso lo que significa es que a través de nuestros programas informativos generamos una opinión, con esa opinión los ciudadanos pueden tomar sus decisiones, ¿no? Y con el entretenimiento que generamos pues podemos acompañar, podemos movilizar, podemos sensibilizar a la sociedad, podemos normalizar, dar visibilidad a algunos problemas sociales. Entonces, ese es el poder que tienen esos contenidos, no porque lo tengamos nosotros, sino porque se lo damos a la propia sociedad. Y es verdad que ese propósito nos acompañó mucho durante la pandemia, porque al final, en un momento en que estábamos todos encerrados, nuestra misión social era sobre todo mantener informada a la sociedad, y de algún momento también aliviarla y entretenerla, porque en aquel momento estábamos todos pasando por momentos de miedo, de profunda tristeza, y yo creo que nuestro papel también era animar a la sociedad, decirle que íbamos a salir todos juntos de esta situación, animar también a las empresas, dar visibilidad a lo que la empresa estaba haciendo y a toda su contribución. Y uno de los papeles también que tuvimos es el poder captar fondos, porque en ese momento había ONGs que estaban necesitadas de fondos, ¿no? Y ahí un poco lo que decía Begoña, no es hacer por hacer, es hablar con la entidad, es decirle qué necesitas, cómo podemos hacerlo. Y en este caso, por ejemplo, en la pandemia, nosotros colaboramos con Cruz Roja en su plan de Cruz Roja Responde, les ayudamos a captar más de 11 millones y pico de euros. Casi un 70% nos comentaron que fue gracias a toda la difusión que hicimos en informativos, en programas, en online, en radio. Pero lo importante de esto no tanto es la cantidad económica, sino el visibilizar el problema, el sensibilizar, esa es la parte más, la fortaleza que podemos aportar, ¿no? a la ONG. Con Ucrania nos está pasando un poquito lo mismo. Ahí hemos colaborado con el Comité de Emergencia, que lo componen 6 ONGs de cooperación. Igualmente, ¿qué necesitáis? ¿Cómo lo podemos hacer? No se trata de matar moscas a cañonazos, sino se trata de identificar bien cuáles son sus necesidades, cómo podemos abordarlas, y esa parte de profesionalizar la relación. Y si no toca, no toca. Nosotros no hemos podido hacer voluntariado durante la crisis de Ucrania, porque las ONGs nos decían va a suponer más un problema que una solución, y entonces esperaremos el momento en el que podamos ayudar a nivel de voluntariado. Pero creo que también es importante decir no a veces,
poner los límites y cuando se puede y es positivo hacer los proyectos, tirarlos para adelante. Sí que es verdad que hicimos mucho voluntariado durante la pandemia y ahí yo creo que también hay que poner es importante decir esa capacidad que tenemos las empresas de innovación, de agilidad, esto es lo que tenemos que también poner a disposición de la sociedad, ¿no? Es uno de nuestros fuertes, de nuestras fortalezas, ¿no? Esa capacidad de adaptarnos, de ser ágiles, de dar respuesta, a lo mejor en estos momentos pues hay otros actores que son menos ágiles, pues ahí estamos nosotros, ¿no? Por eso vuelvo a lo mejor al principio, nos hemos dado cuenta de esta capacidad que tenemos y de que es muy positivo para ayudar a la sociedad, ¿no? y ayudar a progresar y sobre todo en estos momentos tan críticos. Vamos aquí, me llegan las preguntas. Muy bien. A ver. Pues preguntan por aquí si realmente percibís un cambio de inquietudes de las personas jóvenes respecto a las no tan jóvenes. Sí. Yo creo que sí. Sí. Yo creo que las generaciones más jóvenes, por casos además muy reales que nos van llegando de personas que a lo mejor se quieren incorporar en el grupo A3 Media, hay preguntas de temas de, como decía antes, o de conciliación o de flexibilidad o de voluntariado. Estamos en el Congreso de Voluntariado, yo creo que el voluntariado sí que se ha convertido en un factor que puede ser, no sé si determinante, pero sí muy importante para que una persona se incorpore a tu compañía. Y siempre es muy positivo. Y yo puedo poner un caso real. Hace algunos años A3 Media compró una empresa digital, se llama Smartly por un lado y H2H, es una agencia de marketing de influencer, que la media estará como en 20 y pico años, o sea, es gente súper joven. Y una de las cosas que más han valorado de manera muy positiva es que el grupo les ofrezca voluntariado. Y en cuanto les llegan las actividades de voluntariado, tenemos una respuesta muy positiva y para ellos ha sido una de las cosas. Entonces yo creo que sí, las generaciones nuevas, yo creo el que seamos medioambientalmente sostenibles, responsables, es que yo creo que sí que lo tienen en su genética y sí, yo creo, espero que sean la generación. Nosotros les abriremos el camino y esperemos que les estemos abriendo, pero yo creo que ellos van a ser la generación también del cambio y lo llevan muy incorporado. Es mi impresión. Veo a sentir a Begoña, totalmente de acuerdo, ¿no? Las nuevas generaciones vienen más concienciados de lo que estábamos nosotros. Sí, yo comparto con Susana en que vienen más concienciados y que, por supuesto, siempre tienen un interés tremendo en qué está haciendo la empresa, ¿no? El tema medioambiental es súper importante, también el social. Sin embargo, a la hora de participar en voluntariado, yo no podría decir que participan más gente en nuestro programa joven que no. O sea, sí que es muy bienvenido esas acciones de voluntariado. Nosotros, dentro de las acciones de onboarding para los nuevos profesionales, siempre damos esta bienvenida en voluntariado, les explicamos todo, lo ponemos a su disposición y por supuesto que participan, pero también participan personas de todas las edades, quizá sea porque en nuestro caso es un programa de voluntariado que es muy diverso, que da oportunidades a todo el mundo, que está pegado al negocio, pero también hay oportunidades de todo tipo, dependiendo de su tiempo, de sus habilidades, de su disposición. Y además también es un voluntariado, como llamamos conciliador, en el que permitimos que vengan con las familias y eso es súper bien valorado por los empleados porque sensibilizamos desde los comienzos, les gusta el que puedan participar con familia y ver esas otras realidades. Entonces, al final, los ratios que tenemos, hay mucha gente joven, pero también hay mucha gente de las otras edades. Entonces, en resumen, sí que hay un interés mayor cuando llegan a la empresa, pero a la hora de participar, siendo justos, tenemos voluntarios de todos los tipos y sobre todo muy fieles y muy constantes. Completamente de acuerdo, como no puede ser de otra manera, ¿no? Con lo que habéis dicho, como habéis dicho las dos. Hay un estudio de una universidad americana que tiene un estudio para cada cosa que dice que el 70% de los jóvenes profesionales nunca trabajaría para una compañía que no compartiera sus valores. Y esto no podemos olvidarlo. Nuestra media de edad en KPMG en España son 29 años. Para que salga 29 con personas como yo, significa que hay muchos de 24.
Y esto es una fuerza de choque que nos llega cada año, y esta es la realidad. Entonces, nosotros ya no esperamos a que nos pregunten, directamente lo contamos. Cuando hacemos hackatones de empleo, vamos a ferias de empleo o en el curso de incorporación a la firma, directamente explicamos en qué consiste nuestro compromiso social, la actividad de la Fundación y las iniciativas de voluntariado. ¿Qué pasa? Que luego el reto es que eso sea verdad y hacerlo realidad. Y un poco en cuanto a si participan más o menos, pues hombre, yo estoy mucho con la reflexión de Begoña. Yo creo que lo que es muy importante es el ejemplo de sus mayores. Es decir, en organizaciones ya con un cierto número de personas y con una serie de capas intermedias, tienen que estar convencidos de que el voluntariado es una idea que la firma quiere potenciar. Y esto, lo que tiene más éxito no es que lo digamos nosotros en todos los foros, sino que vean, por ejemplo, a nuestro presidente, a nuestros miembros del comité de dirección, trabajando como uno más en proyectos de voluntariado. O sea, esto no se trata de convocar a la prensa porque nuestro presidente se pone la camiseta y va un día a hacer algo. No, esto se trata de hacer una iniciativa de voluntariado en la que como uno más ha participado gente del comité de dirección de la firma. Esto, el impacto que tiene es que sin necesidad de ningún comunicado interno, al día siguiente toda la firma lo sabe. Y en la medida en la que ven que esto es una realidad, porque al final esto va de coherencia, es decir, lo que no podemos es decir que somos súper flexibles, súper modernos, que creemos en temas NSG, que nuestro propósito nos ayuda en la toma de decisiones y que la realidad nos desmienta, porque bueno, pues esto es que no es admisible. Entonces yo creo que el liderazgo de las personas que tienen más responsabilidad en las organizaciones es fundamental para mover a que toda la organización avance. Fuerza del ejemplo. Si puedo ¿no? simplemente apuntar una cosita. Yo creo que también el éxito del programa de voluntariado y como también es cuando esos voluntarios han tenido sus primeras experiencias a través de la empresa, pero luego son voluntarios de la ONG y ya no necesitan que tú les mandes esa actividad o que les la propongas. Ya se han hecho voluntarios de la ONG a la que descubrieron gracias a uno de los proyectos de voluntariado corporativo que se les ha facilitado en la empresa. Entonces, nosotros también es verdad que en A3 Media nuestro programa es desde el año 2005, 2006 que empezamos y cada vez se ha ido ampliando y cada vez propone muchas más actividades y como decía Begoña, yo creo que también tiene que ser un programa diverso, asistencial, profesional, puntual, de largo recorrido para que cada uno pueda un poquito pues, ir probando, ¿no? Porque yo creo que también es importante seguir movilizando y no dar por hecho que la gente, por ser joven, le va a interesar. Entonces, hay que seguir promoviéndolo y seguir haciéndolo atractivo para que la gente se inscriba y que lo prueben, ¿no? Y entonces, pero para mí, de verdad, el mayor éxito es personas empleadas del grupo con nombres y apellidos que a raíz de esto han sido o son voluntarios de largo recorrido con una ONG. Yo me gustaría... Sí. Ya no nos podemos aguantar. Ya no podemos aguantar. Nada, como lo que decía Susana, ¿no? de esa oportunidad a través del voluntariado corporativo para al final poder ser voluntarios en otras ONGs, ¿no? Al final, si el propósito de una compañía, y yo creo que está escrito en prácticamente la de todas, ¿no? Es generar bienestar social, el poder contribuir al bienestar de las personas, pues es una satisfacción enorme cuando algún niño, hijo de empleado, viene y nos dice: papá, ¿cuándo vamos a hacer más actividades de esas que estamos, o con personas con discapacidad en las que se normaliza totalmente? El otro día era una actividad de voluntariado, fue precioso, en mi opinión, cuando estábamos creando con material reciclable un jardín tal con personas con discapacidad, y uno de los niños que participaba le dijo a su madre: mamá, ¿por qué dice que tiene discapacidad? Si me está enseñando a mí a hacer esto, ¿no? Entonces, llegar a esa normalización de muchas cosas, a esas realidades a través del voluntariado corporativo en principio, pero que luego efectivamente esos empleados van a poder participar en la transformación social
con nosotros o sin nosotros, ¿no? Para mí eso es una potencia tremenda y efectivamente, o sea, debe estar escrito en el compromiso de cualquier empresa, ¿no? Yo creo que si me dejas moderadora, estamos dejándote Adelante, sin adelante. trabajo. Un poco en línea con lo que decíais. Yo creo que es muy importante ese compromiso con el voluntariado, estructurarlo tanto en las líneas de voluntariado corporativo como en las de voluntariado personal. O sea, al final es, oye, tenéis a vuestra disposición una serie de horas al año para utilizarlo en proyectos de voluntariado. Es verdad que esto también hay que escuchar mucho, y yo creo que en las organizaciones hay veces que escuchamos menos de lo que deberíamos. Y nosotros, bueno, pues hemos cambiado. Yo os decía que yo soy muy pesado con los temas estratégicos, pero hemos incorporado voluntariados más asistenciales, porque al final hay mucha gente que dice, oye, yo es que estoy harto de tanta estrategia, yo quiero ir a hablar con una persona mayor que se siente sola, y atendemos un problema social como es la soledad o con personas con discapacidad. Es decir, que hay que combinar muy bien todas esas diferentes líneas, porque eso es lo que enriquece el modelo y al final lo que consigue que ese impacto social de los empleados les mejore también a ellos como personas y sientan que están cada uno de ellos contribuyendo a cambiar la sociedad, y yo creo que eso es muy importante. Yo que coincido mucho con Pedro en algunas ponencias y recuerdo perfectamente este argumento de el voluntariado profesional en KPMG. Entonces, pero habló de esa capacidad que tenemos de adaptación, de ir viendo de cómo las cosas van evolucionando, cómo funcionan, y yo creo que el tomar esa conciencia de que hoy el empleado no solamente quiere profesional, sino también asistencial, pues yo creo que es lo positivo de todo este camino que estamos recorriendo. Por supuesto que sí. Nos están metiendo ya prisa, así que muy rápido. Creo que esto sí que es verdad que ya se ha respondido antes un poco. El voluntariado corporativo para retener talento, hablábamos de esa gente joven, ¿no?, que ya pregunta. Sí. Yo, no sé si para retenerlo, pero desde luego para atraerlo. Y bueno, yo creo que también para retenerlo, ¿no? Porque yo creo que es un valor adicional que te da la empresa, es ese salario emocional que hemos incorporado las compañías, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es un factor positivo y que suma. Ya muy rápido también preguntan cómo mantuvisteis el voluntariado corporativo durante la pandemia, porque muchas empresas tuvieron que parar, ¿no?, esta actividad. Bueno, en nuestro caso fue, a ver, en las emergencias, y hablando del voluntariado asistencial, cuando hay una emergencia el primer voluntariado que se despliega es el asistencial. O sea, el profesional es un voluntariado más a medio plazo, ¿no?, en una situación de emergencia. Nosotros lo mantuvimos con ese voluntariado asistencial muchas veces cuando estábamos confinados, en remoto obviamente, pero que descubrimos esas nuevas formas, como decía, ¿no?, desde coser mascarillas con ventanas transparentes para las personas con discapacidad auditiva, los voluntarios en sus casas, hasta esas llamadas de teléfono con personas mayores, con personas con discapacidad, bueno, un montón de despliegue en remoto. Y luego vino a medio plazo más de ese voluntariado profesional en el que hablaba antes, que junto con las entidades sociales transformamos digitalmente todos los programas y se han mantenido durante estos 2 años. Ahora se está volviendo a la presencialidad, pero además ya en formatos mixtos, porque también hemos descubierto ese potencial del voluntariado online o en remoto que tiene mucho más alcance y que llegamos a una empresa tan dispersa geográficamente como Iberdrola, ¿no?, a esos otros profesionales. Entonces, en principio fue asistencial desde las casas con esas nuevas formas y luego ese medio plazo profesional. Moderador, ¿me dejas hacer una reflexión sobre voluntariado y talento? Sí, por supuesto. A ver, a mí me gusta menos hablar de retención, yo prefiero hablar de desarrollo de talento. Creo que retener es hacer algo contra tu voluntad, y aquí, en este momento, si un profesional no se encuentra cómodo, salta al mercado y deja la compañía. Yo creo que yo voy un poquito más allá, incluso, sabéis que me gusta ser provocador, yo creo que el voluntariado corporativo puede utilizarse como herramienta de gestión de personas. Es decir, nosotros, antes de hacer cualquier iniciativa de voluntariado corporativo, y lo comentabais antes, pasamos por un periodo de formación. Los profesionales que van a participar tienen una formación para que entiendan en qué consiste el programa, con qué colectivo van a trabajar y qué se espera de ellos. Entonces, antes de hacer eso, hacemos un análisis con el equipo de talento de la firma para ver
qué habilidades se van a trabajar en ese programa. Y eso nos permite poder enfocar determinados programas que no pueden ir dirigidos a toda la organización, también a esas personas que tienen que trabajar más esas habilidades. Por ejemplo, si se trata un programa que tenemos muy chulo que se llama Cyber Day, que es ir a colegios, ir a hablar a chavales de entre 9 y 12 años y hacerles ser conscientes de los riesgos que supone estar en red, o sea, las ventajas que supone interactuar en redes sociales, pero qué precauciones tienen que tomar. A ver, si un profesional de KPMG es capaz de mantener la atención de un colectivo de 30 chavales de 12 años, son los reyes del mundo en las presentaciones de negocio. Es decir, sí que se puede utilizar esa combinación de habilidades personales y profesionales también para contribuir al desarrollo, porque esto al final es contribuir al desarrollo profesional de cada uno de ellos. O sea, esto no se lo queda a KPMG, esto lo llevan ellos en su trayectoria vital y profesional. Bueno, pues yo quiero dar las gracias a mis moderados. Como dice Pedro de Susana, me voy a quedar con que la presión de los stakeholders ha influido en el rol social de las empresas. Decía Begoña que canalizar el talento de los empleados para ponerlo a favor de los ODS es en lo que están trabajando, y Pedro, que las compañías que avanzan en estas materias por convicción son las que merecen la pena, ¿verdad? Pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.